Y en este tiempo un encargo tan particular, ¿cierto?, como la epístola del apóstol Juan, que pareciera ser que cobra tanta relevancia en este tiempo. Vivimos en tiempos de mucha confusión, en donde quizás como en el tiempo de esta generación de creyentes, ¿cierto?, después que el Señor ascendió, pareciera que la epístola de Juan está escrita a una tercera generación de creyentes. Juan ya era un viejito y ya a finales del primer siglo, ¿cierto?, se introducía el gnosticismo, que finalmente en el segundo siglo iba a asolar a la iglesia. Y así como en este tiempo el conocimiento abunda, los gnósticos se jactaban de ese conocimiento, entre muchas otras cosas. Entonces, el apóstol Juan va a ser, como nuestro hermano decía anoche, una defensa de la fe. Y una defensa de la fe a través de varios aspectos que los vamos a ir viendo y que Juan ya anuncia en los primeros versículos del capítulo 1. Entonces acompáñeme usted, por favor. Capítulo 1 de la primera epístola de Juan. Y a modo de introducción vamos a leer los primeros 4 versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Note ustedes las expresiones que usa el apóstol Juan. Juan no está hablando de algo que él leyó en un libro. Él no está hablando de una teoría sin vida. Él no está hablando, como nos exhortaba ayer la palabra, de una vida en luz, pero que en la intimidad vivía en tinieblas. Él no está expresando algo que, como él mismo dice, él oyó, él vio, él contempló y él palpó con sus manos. Pero miren desde este versículo el carácter del apóstol, porque podríamos pensar, al decir que esto es una apología de la fe, hoy cuando escuchamos a muchos creyentes hablar de apología, no nos confundamos. Porque muchas veces cuando vemos a creyentes hablar de apología, vemos en internet hermanos discutiendo. Pero ese no era el carácter del apóstol. El carácter del apóstol era como un pastor, lleno de amor. Y es desde el primer versículo, incluye incluso a esta tercera generación en algo que quizá algunos de ellos ni siquiera había participado físicamente. Pero él los incluye en amor y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí, hermanos, hay otro asunto tremendo, ¿cierto?, que me imagino que uno de mis hermanos va a desarrollar en relación al verbo que era desde la eternidad y se hizo carne y ahora habita en nosotros. Hermanos, y entonces vemos que aquí el verdadero carácter de los apóstoles y el verdadero evangelio infunde fe en los creyentes. Hermanos, cuando usted escucha una predicación que lo hace dudar, hermanos, mastique bien eso, considérelo, vea las Escrituras, porque toda verdadera predicación lo lleva a Cristo y lo lleva a creerle, a la fe. Y sí es cierto que la exhortación y la palabra es como un espejo y nos muestra nuestra verdadera realidad, pero nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Y eso está haciendo Juan aquí. Versículo 3, lo que hemos visto y oído. Nuevamente, él hace énfasis en eso. Porque entonces los gnósticos se jactaban de ese conocimiento y a raíz de ese conocimiento ellos discriminaban. Los gnósticos eran como una élite entre los cristianos. Entonces el resto era una segunda clase. Y para ellos el amor no era fundamental. No era fundamental. Pero Juan va a decir aquí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, y note esta frase, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, hermanos, un erudito comentaba que esta epístola es una epístola de certezas.
una epístola que trae seguridad al corazón del creyente. Porque en medio de un grupo elite, en donde ellos afirmaban ser como la casta entre los creyentes, en donde ellos solamente tenían el conocimiento, entonces, ¿qué quedaba para el resto? Inseguridad, confusión. ¿Seremos o no seremos creyentes? ¿Seremos o no seremos hijos de Dios? Por un lado. Pero por otro lado, el gnosticismo, a causa que ellos creían que pecar era algo de la carne y no del espíritu, entonces ellos vivían de una forma liviana, como ayer nuestro hermano Pablo nos hablaba, y no andaban en luz sino en tinieblas. Entonces vemos aquí un doble asunto. Por un lado, Juan nos va a demostrar qué es un creyente genuino, qué es un creyente verdadero, y lo va a hacer a través, primero, de la vida celestial, desde el verbo que se hizo carne, que era desde la eternidad. Nos va a mostrar a Cristo Jesús. Desde allí nos va a mostrar la verdadera vida cristiana normal. Pero por otro lado, va a afirmar el corazón de los santos y va a traer seguridad al corazón. Y si usted leyó la primera epístola de Juan, y yo sé que así ha sido, usted va a notar que una expresión se repite en todo el libro. Para que sepáis, ¿cierto? Para que sepáis, para que conozcáis. Esa palabra, saber, conocer, se repite a lo largo de todo el libro. Miren, hagamos un paréntesis, vamos al capítulo 5, versículo 13. Juan ya concluyendo, miren lo que dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, en Moyocota, en Bolivia, Dios ha traído esta palabra a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Creemos en el nombre del Hijo de Dios? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y mire esta frase, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta confianza tenemos en Él. Miren, hermanos, las expresiones que usa el apóstol. Un hermano viejito, algunos dicen que tenía entre 85 y 90 años, un anciano con una carga pastoral que nos viene a hablar de asuntos tan profundos, pero a la vez tan prácticos. Porque así es la vida cristiana. No es un asunto externo, es un asunto profundo. Es una vida interior, pero que se expresa en asuntos prácticos. Entonces volvamos al capítulo 1. Para terminar, hermano, esta breve introducción, quisiera hablar un poquito, en una forma muy resumida, sobre Juan. Juan, cuando nosotros vemos en los evangelios y en sus escritos, Juan pareciera ser que tenía como una doble personalidad, o que su persona tenía como dos características. Por un lado, era una persona muy reflexiva. Él habla mucho de contemplar en sus escritos. Así que era un hombre que meditaba mucho, un hombre quizás muy reservado. Pero por otro lado, vemos que el propio Señor, cuando se encuentra con él y su hermano, les habla y les dice que ellos son hijos del trueno. Pareciera ser que tenían un carácter un poco difícil, medios enojones, no sé cómo le dicen aquí en Bolivia, iracundos. ¿Conocen a algunos así? Fregados, dicen los hermanos. Parecía que Juan era medio fregado. De pronto era callado, contemplativo, pero era fregado. Pero miren lo que el Señor hace. Porque cuando el Evangelio llega al corazón de una persona, el Evangelio transforma el corazón. Y entonces la vida celestial no queda en un cuarto escondido. Y vemos que a lo largo de sus 90 años, Juan fue siendo tratado por el Señor, como tú y yo. Si realmente somos hijos, Dios a quien ama, disciplina. Y vemos que ahora un hombre que era un iracundo, un hijo del trueno, con una mecha corta. ¿Conocen esa expresión? Mecha corta. ¿Han visto las antiguas dinamitas que tenían una mecha? ¿Cierto? Las mechas eran largas para que la persona pudiera
correr, ¿cierto? Cuando la encendía, pero cuando la mecha es corta, explota rápido. Y así es nuestro corazón sin Cristo. Y así era Juan. Pero vemos en su epístola que ahora él habla con amor. Hijitos, amados. No pasemos por alto esas expresiones. No son una simple retórica. No es una poesía linda. No es que él tomó años en escribir esto. Él está hablando desde un corazón transformado por el Evangelio. Un hombre que estaba en la luz y andaba en la luz. No nos está hablando, hermanos, aquí un charlatán. Nos está hablando uno que estuvo con el Maestro. Lo vio, lo escuchó, lo tocó. Juan. Ya Pablo ayer nos decía que la iglesia estaba en persecución. Desde el ascenso del Señor, la iglesia comenzó a ser perseguida. Pareciera ser que en esos tiempos la iglesia continuaba siendo perseguida, el gnosticismo estaba entrando. Hermanos, cuando nosotros no estamos en persecución, de pronto pareciera ser, hermano, que es fácil proclamar ciertas verdades, pero pongámonos en el contexto de la iglesia aquí. Estaban siendo perseguidos. En esa persecución, hermano, podría resultar normal tener inseguridad. Podría resultar normal para nosotros como hombres de pronto dudar, tener cierta fragilidad. Entonces el apóstol intenta afirmar el corazón de los hermanos. Por un lado estaban siendo perseguidos, por otro lado falsos maestros, falsas doctrinas estaban introduciéndose, falsos hermanos, y algunos habían salido, eran de nosotros pero ya no están con nosotros. Hermanos, siempre que hermanos se van de la comunión, eso trae desánimo al corazón. Pero por otro lado, Juan consuela a los hermanos y le dice, ellos no eran de nosotros. Hermano, qué tremendo en virtud de lo que el Señor nos hablaba anoche, cómo el Señor también purifica a su pueblo. Porque de pronto hay algunos que no son creyentes. Entonces Juan, estas epístolas fueron una de las últimas en ser escritas, incluso según los eruditos, después de Apocalipsis. Y Juan, cuando escribe, ¿cierto?, las 7 cartas a la iglesia en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, la primera que escribe es Éfeso, ¿cierto?, la carta de Éfeso. Dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y algunos comentaristas como Campbell Morgan, ¿cierto?, y otros hermanos, cuando ven estos escritos desde una mirada profética, profética histórica, ¿cierto?, muestran esta iglesia de Éfeso caracterizando, ¿cierto?, a la iglesia del primer siglo. Y podríamos encontrar entonces aquí esta primera epístola de Juan, una iglesia que había abandonado el primer amor. Entonces, hermanos, si yo abandono el primer amor, por consiguiente, dejo de amar a los hermanos. No puedo amar a los hermanos si no amo al Señor. No puedo amar a los hermanos, o como nos decía ayer nuestro hermano Pablo, no puedo expresar el amor de Cristo si no estoy y si no ando en la luz. Note esas dos palabras que Juan va a usar constantemente. Estar, que nos habla de una posición, y andar, que nos habla de un diario vivir, de un caminar. Entonces, estamos en la luz, eso es una posición, pero también debemos andar en la luz. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿cierto? Romanos. Pero debemos andar en amor. Amén, mis hermanos. Entonces, con la ayuda del Señor, hermano, me gustaría abordar dos pasajes. El primero está en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Y el otro pasaje está en el capítulo 3, del 1 al 3. Entonces, versículos 7 al 11. Creo que me salté un versículo, que era el versículo 4. Mientras usted permanece allí, permítame referírselo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, cuando nosotros pensamos en el gozo,
Podríamos ir a una definición en un diccionario secular, pero la verdad, hermanos, que la palabra gozo no ha sido contemplada por ningún ser humano excepto por nuestro propio Señor Jesús. Nuestro hermano Martin Lloyd-Jones decía: el gozo es algo muy profundo y significativo, algo que afecta por completo a toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto: solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo, y es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos. Y en Él estoy completo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, no hay definición humana en nuestros diccionarios seculares para expresar lo que significa el gozo del cielo. Y el gozo es una expresión de todo verdadero creyente, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a leer estos versículos que citamos. 1 Juan capítulo 2, 7 al 11. Desde el 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Miren, hermanos, qué interesante. Juan hace estas pausas en donde, por un lado, él nos da doctrina, profundiza en eso y luego hace aplicaciones prácticas, ¿cierto? Más o menos parecido al estilo de Pablo, solamente que Juan empieza a intercalar muchos temas que vamos a ir viendo en la epístola, como la luz, andar en amor, permanecer en Cristo, ¿cierto? Y aborda temas como la apostasía, las falsas doctrinas, los espíritus engañadores. Y pareciera que aborda un tema y lo vuelve a aplicar, y lo vuelve a tocar, y pasa a otro tema, y entonces vuelve a tocar este otro tema. Mi encargo, hermano, para estos días va a ser el amor. El amor de Dios y el amor entre los hermanos. Entonces, vemos que el amor es una expresión de estar en la luz. Si yo estoy en luz, entonces amo a mis hermanos. Vamos a leer esos textos más adelante. ¿Qué tenemos aquí? Los primeros versículos. Hagamos este contraste entre un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo. ¿Se dieron cuenta de esas expresiones de Juan? Él dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, pero luego dice: os escribo un mandamiento nuevo. ¿Habrá alguna contradicción aquí, hermanos? ¿Será que Juan se equivocó? ¿Juan tuvo un lapsus, cierto, como nos pasa a nosotros? No. Os escribo un mandamiento antiguo. Y esto, hermano, hace referencia a que este mandamiento de amarnos unos a otros no es un registro nuevo. Lo encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Pablo lo cita, ¿cierto?, en Romanos. Y vemos esta expresión. Y de hecho los judíos sabían esto. Y sabían que no debían pagar mal por mal. Y sabían que debían amar a su prójimo. Y sabían el gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Y después, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese sentido, no era un mandamiento antiguo. Pero entonces, ¿en qué sentido era un mandamiento nuevo? Un mandamiento nuevo, hermanos, en el sentido de que este amor fue expresado de una manera viva, fresca, dicen algunos comentaristas, de una manera fresca en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús expresó su amor por toda la humanidad. Pero no solo allí, hermanos. En la última gran cena, el Señor estaba con sus discípulos. Dice la Escritura que uno de ellos le iba a entregar, y el Señor Jesús sabía eso.
Había llegado la hora, ¿cierto? Y el Señor dice en la Escritura que tomó un lebrillo, una toalla, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, qué expresión de amor, qué expresión de humildad, qué expresión del Verbo, del Hijo de Dios, humillándose y expresándole un amor práctico a sus discípulos. Juan estaba allí, Juan contempló eso. Luego los que venían a buscarlo se acercaron. Sus discípulos se conmocionaron. Pedro intentó salir al encuentro. Juan estaba observando esa escena. El Señor los detuvo. El Señor caminó con ellos. Ninguno tomó su vida. El Señor la entregó. Él entregó su propia vida. Fue probado por las autoridades de ese tiempo, por los religiosos. Y el Señor fue a la cruz. Y estando en esa cruz, ¿se acuerda? Juan estaba a los pies de la cruz. Juan estaba contemplando esa escena. Hermano, eso para los ojos de Juan no se pudo olvidar jamás. Nadie había amado nunca de esa manera. El amor de Dios expresándose. El Antiguo Testamento, que antes era sombra, tomaba total relevancia porque la luz estaba alumbrando. La luz del Evangelio alumbraba los ojos de los discípulos al ver a su maestro pendiendo de esa cruz y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo amando a toda la humanidad hasta el fin. Juan estaba contemplando ese amor y entonces él dice ahora: un mandamiento nuevo. Porque ahora la vida del Hijo habitaba en ellos. El mandamiento antiguo, por la ley, era imposible de cumplir por el hombre. Pero ahora la vida de Cristo habitaba en ellos. Y entonces un mandamiento nuevo. Y entonces Juan empieza a ser, hermano, usando esta expresión como de un pimponeo, ¿cierto? Entre la luz y las tinieblas y entre el amar y el aborrecer. Entonces miren, vamos al versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Miren, hermanos, cómo Juan une lo que escuchamos anoche de la luz con el amor. Y pareciera que esa palabra se pudiera reemplazar. Entonces dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, ya no dice la luz, sino usa la palabra amar. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Note esta expresión: Dios es luz y Dios es amor. Y vemos este contraste, hermanos, que no da lugar a puntos intermedios. Juan usa estas expresiones: luz y tinieblas. No hay algo intermedio. Amar o aborrecer. No hay algo intermedio. O tú amas a tu hermano o tú lo aborreces. O tú estás en luz o estás en tinieblas. Entonces, hermanos, algo importante que debemos rescatar aquí es que este amor es un amor ágape. Es un amor sacrificial. ¿Qué es un amor sacrificial, hermano? Es un amor que se entrega. Es un amor que se da. Es un amor que se ofrece voluntariamente, sin esperar nada a cambio. Es un amor, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿sí?, a su Hijo. Dios ha dado a su Hijo. Hermanos, este amor celestial, Pablo lo aterriza y le dice a los hermanos: hermanos, este es el amor que debemos tener en la iglesia en Moyocota. Este es el amor. No hay otro amor. No es algo menor. No debemos conformarnos con ninguna otra cosa. Es este el amor de Dios. Un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que se entrega. Por otro lado, hermanos, este amor no está solo dirigido a Dios. Aquí Pablo nos va a decir, Juan nos va a decir, que este amor está dirigido a nuestro hermano, a la familia de la fe. De pronto, hermanos, quizá alguno de nosotros, entre comillas, podría ser fácil amar a personas de afuera. Le estamos compartiendo por primera vez, nos entregamos a ellos. No nos conocen,
Pero cuando nos enfrentamos a la comunidad, a la iglesia que como ayer se nos decía, este andar en luz es algo cotidiano y el amar también lo es. El amar es algo del día a día. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos conocemos, ya conocemos cómo es Papá Juan, conocemos cómo es Juancito, cómo es Daniel, conocemos cómo es Panchito. Hermano, entonces de pronto surgen cosas en nuestro corazón que nos dificultan el amarnos. Comenzamos a poner trabas en nuestro corazón. Pero Juan nos va a decir que ese no es el camino. Las personas que andan en luz están ancladas al amor. Y tenemos una cruz que nos habla de este amor sacrificial. Hermanos, el amor es una expresión diaria. Pensemos en esto. Por ejemplo, en un matrimonio, si un esposo que dice ama a su esposa y le compra un ramo de flores para su aniversario, entonces él llega con el ramo de flores y le dice: esposa, te amo, te traigo este ramo de flores, pero no me pidas más hasta el otro año. No existe tal cosa, ¿no? Eso no sería un amor verdadero. No sería un amor diario. Sería un amor circunstancial. El Señor quiere que nos amemos cada día. Y miren lo que dice la Escritura. El que permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y quisiera detenerme en dos expresiones, en las expresiones tropiezo y en la expresión aborrecer. ¿Qué es, hermano, esta expresión? No hay tropiezo en él. Quiero que pensemos en la siguiente ilustración. Piense usted que usted está en un cuarto oscuro, ¿ya? Usted está en un cuarto oscuro. Si usted camina en ese cuarto oscuro y hay obstáculos, usted puede tropezar, ¿no? Ahora, el tropezar aquí tiene dos posibilidades. En un primer lugar, usted puede perderse en el camino o usted puede caerse. Usted está en oscuridad o, como ayer la palabra nos exhortaba, andamos en tinieblas. Entonces nosotros podemos perdernos en el camino o podemos tropezar. Entonces, ¿cuál es la ilustración de aquí? Juan nos invita a andar en luz, a encender la luz. Entonces, Él nos ha mostrado un camino. Primera de Juan 1:9. Si alguno hubiere pecado, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Juan nos muestra un camino. Si por alguna razón alguno de nosotros está en tinieblas y aplicándonos este texto, está aborreciendo a algún hermano. Si alguno de nosotros por alguna razón tiene algo en su corazón con algún hermano, ¿cuál es el camino? Si confesamos nuestros pecados. Y luego, al comienzo del capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hermano, Juan no nos deja desprovistos. No nos condena, no dice ustedes están en tinieblas y ustedes están en la luz solamente, sino que Él nos toma de la mano y nos lleva al Señor. Porque quiere traernos seguridad, quiere quitarnos esa falsa doctrina de los gnósticos. Quiere quitarnos de nuestra cabeza que hay algunos solamente que pueden acercarse al Señor. No, hermanos, hemos sido llamados todos a la comunión con su Hijo. Hemos sido todos llamados a la comunión con Jesucristo. Y Él, a través de su cuerpo, nos abrió un nuevo, vivo camino para acercarnos a Él. Para no estar mirándolo de lejos, para no estar en la periferia, sino para acercarnos al lugar santísimo. Todos nosotros, por la sangre de Jesucristo, tenemos entrada al Padre. Entonces, vengamos a la luz. Hay una invitación a través de toda esta epístola a acercarnos al Señor, a volvernos a Él. O como diría Santiago, pecadores, limpiad vuestras manos y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acerquémonos a Dios confiadamente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Como vamos a ver más adelante, porque Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Cuando estamos arraigados en la luz, no somos tropiezos a los hermanos. Y eso, hermano, no significa que no van a haber problemas en medio de la comunión. Pero muchos problemas vienen cuando olvidamos qué es vivir en el amor y qué es tratarnos en amor.
Miren aquí algunos textos de esta epístola. Los voy a citar rápidamente. El 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él. El 1:8, si decimos que no tenemos pecados. El 1:10, si decimos que no hemos pecado. El 2:4, el que dice yo le conozco. El 2:6, el que dice que permanece en Él. El versículo 2:9, de nuevo que estamos aquí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Miren, hermano, el contraste. El que dice, el que dice, el que dice. ¿Qué tenemos aquí, hermano? Una profesión de fe sin amor. Y Juan nos va a mostrar que todo creyente genuino que está en la luz expresa el amor unos con otros. Entonces, podemos tener mucho conocimiento. Quizás a muchos hermanos les gusta leer, y quizás podemos leer. Hermano, a diferencia de quizás hace muchos años, hoy tenemos acceso a mucha literatura. Y usted puede acceder a la página Aguas Vivas, a Tesoros Cristianos. Puede entrar a YouTube a Su Palabra. Y hay tantos hermanos, Coalición por el Evangelio, y tantos otros hermanos que amamos. Y que por la gracia del Señor hemos bebido. Y el Señor nos anima al ver la palabra del Señor. Pero hermanos, esa palabra queda en tu mente y no baja a tu corazón. Si el Señor no transforma tu vida, hermano, no sirve de nada. Esos eran los gnósticos, llenos de conocimiento, sin vida. Mis hermanos, si nosotros decimos, como dice aquí, si Juan exhorta a los hermanos una y otra vez, al menos aquí yo cité 6 versículos. Si decimos que tenemos, si decimos que tenemos, si decimos que andamos, si decimos yo le conozco, pero no ama a su hermano, está en tinieblas. ¿Podemos ver la relevancia de esto, hermano? ¿Podemos ver la importancia que Juan le da al amor en consecuencia del estar en la luz? Amar a los hermanos. Entonces, algunos de nosotros podemos decir, yo tengo una relación profunda con Dios, una relación hermosa con Dios. Pero uno le pregunta, ¿y cómo estás con los hermanos? No, es que los hermanos son tan difíciles. Es que tú no sabes lo que me hizo el hermano Cristian. Si tú supieras cómo es el hermano Cristian. Hermanos, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Entonces, ¿por qué decimos? Si nosotros nos preguntáramos, ¿tú aborreces a algún hermano? Rápidamente uno diría, no. Yo no odio a ningún hermano. Pero usted que aquí hay un contraste que no da ambigüedad, no da lugar a algo, a un punto intermedio. O tú lo amas sacrificialmente. Es decir, estás dispuesto a poner tu vida por tu hermano. O si no, lo estás aborreciendo. Juan es muy amoroso, pero muy categórico. Miren, hermano, estos contrastes. Y este amor sacrificial, hermano. Si tuviera una persecución hoy, si alguno de nosotros se nos pidiera poner la vida, hermano, pero si un hermano tiene frío y no soy capaz de darle un chaleco. Si un hermano está enfermo, yo no estoy dispuesto a ir a visitarlo. Bueno, podríamos tener mucha doctrina y quizá si hiciéramos un conversatorio y pudiésemos hablar de la predestinación, quizá muchos sacarían sus textos y citarían a un hermano y a otro. Pronto llega un hermano depresivo. Un hermano que tiene problemas en su matrimonio o una hermana que tiene un problema en su matrimonio porque su esposo es iracundo, pero en la reunión el hermano levanta las manos y nadie puede entender a la hermana y ella llega agobiada, con muchas contradicciones en su corazón, porque no quiere desnudar a su esposo, pero ve a su esposo en una inconsecuencia tremenda. Entonces juzgamos rápidamente a la hermana. Vemos un hermano que tiene depresión y entonces le citamos la palabra, le citamos textos, pero no tenemos un amor sacrificial de estar con él, de acompañarlo, de tener esa paciencia que el Señor tuvo con sus discípulos. Esa paciencia que el Señor tuvo con Juan, que era un iracundo, la paciencia que tuvo con Pedro, que lo negó, incluso el amor del Señor por Judas, que lo llamó amigo. Hermanos, ¿cuál es el amor que estamos expresando? ¿Cuál es el amor que estamos expresando? La Escritura dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros.
En otras palabras, ¿qué ve el mundo, hermano? Nosotros vemos nuestras Biblias. El hermano Christian Chen siempre usaba esa expresión. Nosotros vemos nuestras Biblias, pero el mundo ve nuestras vidas. ¿Nos estamos amando? ¿O hay quejas en nuestro corazón? ¿O hay rencores en nuestro corazón? ¿Hace cuánto no te tomas un café con un hermano que no sea aquí, en el local de reunión? ¿Hace cuánto no invitas a almorzar a un hermano? ¿Hay algún hermano que no ha ido a tu casa a comer? Hermano, creo que eso es un desafío para todos nosotros. De pronto nos volvemos tan congregacionalistas, ¿cierto? Que nos conformamos con tener lindas reuniones, reuniones de oración, reuniones de estudio de la palabra, ¿cierto? Pero nos olvidamos de la comunión del cuerpo de Cristo. Y vemos que esta epístola nos habla de la comunión, una comunión que primero no parte aquí abajo. Juan comienza hablando de esa comunión celestial con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu. Y la aterriza a nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Juan le está diciendo a los hermanos, hermanos, ustedes tienen al Hijo. Ustedes son verdaderos creyentes. Y como son verdaderos creyentes, el amor de Cristo ha sido derramado en sus corazones. Y ustedes deben expresar ese amor porque esa vida ustedes la tienen. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos algo antiguo que también es nuevo y es el amor. Hermanos, si la palabra no trae transformación, estamos perdiendo el tiempo. Y si bien es cierto, esto es una defensa, hermano, perderíamos el foco si nos ocupamos de defender la fe y perdemos el amarnos los unos a los otros. Debemos amar, aprender a amar a nuestro prójimo. Y esa es una característica de la iglesia. El amarnos unos a otros. Entonces, hermanos, esta idea de tropezar, hermanos, también por un lado tiene otra aplicación, y es que si estamos en tinieblas, nosotros podemos tropezar porque estamos en tinieblas, estamos en un cuarto oscuro, nos vemos, eso dice la Escritura. Entonces nosotros tropezamos, pero también nosotros podemos hacer tropezar a otros. No solamente puedo tropezar yo, también yo puedo hacer tropezar a otros. Entonces, hermanos, el amor es la base para que yo no tropiece, pero también para no hacer tropezar a otros. Miren lo que dijo el Señor Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 9 y 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Hermano, el amor es como un ancla que nos guarda de ser tropiezo a otros y de tropezar nosotros. Entonces, finalicemos este primer pasaje con el asunto de aborrecer. ¿Qué es aborrecer, hermano? Podríamos traducirlo como odiar, ¿cierto? Pero miren, permítanme citar algunos textos. Primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, o el que aborrece, permanece en muerte. Entonces nuevamente vemos, hermanos, que Juan no nos deja lugar a puntos intermedios. Este asunto de los puntos intermedios ya lo había ilustrado el Señor. De alguna manera Juan está citando y está tomando esa forma de expresarse del propio Señor Jesús. Veamos los textos que el Señor Jesús usaba. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Note usted, no hay punto intermedio. Porque aborrecerá a uno o amará al otro. ¿Sí? Aborrecerá a uno o amará al otro. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro. ¿Ven los puntos allí?
Dos polos, no hay intermedios. Lucas 14:26 también nos trae otra ilustración y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿será que aquí el Señor nos está hablando de aborrecer a los padres? De ninguna manera, ¿no? Él no está hablando, está ocupando ese lugar en nuestro corazón. ¿A quién estás amando tú? No hay dos opciones. Quisiera terminar este primer pasaje diciendo, hermanos, que cuando nosotros llegamos a la comunión, de pronto pudieran existir dos clases de personas en la iglesia. Pueden haber muchas más. Pero permítame ilustrarlo así. Hay algunos hermanos que son más introvertidos y otros que son más extrovertidos, ¿cierto? ¿Quiénes son introvertidos? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes son introvertidos, tímidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quiénes son extrovertidos? El Panchito levantó la mano. Hermanos, este asunto es muy importante porque cuando llegamos a la comunión, Juan nos va a decir que no se trata que tú seas introvertido o extrovertido. Algunos de nosotros podrían decir, yo soy introvertido y por eso, hermano, no me gusta estar mucho en comunión. Me cuesta estar en comunión, me cuesta participar. Estoy un ratito, hermano, pero después ya no. Quiero irme a la casa. Y si a alguno de ustedes les pasa eso. Pero miren, hermano, lo que Juan nos está diciendo que el que tiene al Hijo tiene la vida. Te está diciendo, mi hermana, hermano, no se trata que tú seas tímido. No se trata que tú seas introvertido, sino que ahora tú tienes la vida del Hijo de Dios. La comunión y la expresión del amor no está respaldada en que tú seas introvertido o extrovertido, sino que ahora tú tienes la vida del Hijo de Dios. ¿Y qué pasa con los extrovertidos? Pareciera que para ellos es más fácil. Pero hermanos, ¿qué es un extrovertido? Un extrovertido es una persona que sí le gusta estar en comunión, le gusta estar con muchas personas, le gusta hablar. ¿Por qué? Porque en el fondo, en nuestros corazones, queremos figurar. Queremos ser, hermanos, la vela de la torta. Queremos ser la estrella. Queremos ser el cumpleañero. Pero no se trata de eso, hermanos, porque eso sería buscar nuestro propio placer. Y estaríamos de nuevo llegando al yo. El introvertido no quiere estar en comunión porque él o su yo siente algo. Y el extrovertido quiere estar porque entonces él se siente bien, él es recibido, porque él habla. Pero hermano, esto no se trata de eso. Lo que Juan le está diciendo a los hermanos es que sus características personales están sobrepasadas por la vida del Hijo de Dios que hoy habita en ustedes. Y desde esa vida, hermanos, podemos tener comunión unos con otros. Hermano, y esto culmina de una manera maravillosa cuando llegamos ahora al capítulo 3. Por favor, acompáñeme. Capítulo 3, versículo 1. Y entonces dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, quizás este es uno de los textos más conmovedores de toda esta epístola. Pero qué tremenda contemplación en la de Juan. Si pudiéramos nosotros ponernos en los zapatos y mirar con esos lentes que Juan está mirando, quizás cuando él escribía esto, sus ojos se llenaban de lágrimas al contemplar esa escena en la cruz. Hermano, continúe conmigo este ejemplo. Piensa en esto. Cuando Juan usa esta expresión, mirad, hermanos, no es una expresión simple, no es una mirada superficial. Esta mirada aquí es una contemplación, es un mirar con detenerse,
es un fijar los ojos en algo. Es como que él estuviera recordando cuando el Señor Jesús estaba pendiendo en esa cruz. Y él veía el amor del Padre derramándose en la persona del Hijo. Nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios. O como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Al que no conoció pecado, al Verbo eterno, al que estaba desde la eternidad, santo, apartado de los pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nos dice Pablo en 2 Corintios, ilustrando este principio de sustitución. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Mirad, es como un mandato, es una idea que debes detenerte. Aquí en la mitad de la epístola, Juan nos dice, paren, consideremos esto. Es una pausa, es una idea de entender, de prestar atención. En otras traducciones esta palabra se traduce también como un sentir, como un vivir. Es un imperativo para detenernos y contemplar este precioso amor. Hermano, de pronto se ha vuelto tan común entre nosotros esta expresión de amarnos. Pero, hermano, este amor que podemos expresar uno a otro, hermano, no fluye, hermano, desde nuestras capacidades humanas, sino de este gran amor demostrado por el Padre. Mirad, hermanos, cuán grande amor nos ha dado el Padre. Hermanos, si pudiésemos hacer una crítica textual aquí al texto, respecto a este verso, algunos manuscritos antiguos incluyen aquí una expresión que la Reina Valera omite. Por ejemplo, veamos la versión de la Biblia textual. Dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí está la expresión que omite la Reina Valera, coma, y lo somos. Miren, hermanos. Y lo somos. Claro, después Juan lo va a repetir nuevamente y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero hermano, pareciera que el apóstol Juan aquí quiere hacer un énfasis. En la Biblia de las Américas también lo repite, dice, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Hermanos, porque todo esto que el Señor nos está hablando estos días y que el apóstol Juan le escribe a los hermanos, no podría tener ningún asidero en nosotros, no podría tener una opción de tener un fruto en nosotros si no fuésemos hijos de Dios. No podría, hermanos. No podría. De aquí la relevancia que el apóstol afirma en el corazón de los creyentes. Amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Otro asunto importante, hermano, es que aquí hay una traducción de la palabra hijos y la palabra vástagos. También es un asunto interesante. Hijos, ¿cierto? Que podría, entre comillas, figurar como algo externo, pero vástago nos habla que tenemos su misma vida. Su vida. Entonces, hermanos, permítanme rápidamente ilustrar aquí 4 asuntos respecto a este amor del Padre. En estos versículos nosotros encontramos 4 puntos que me gustaría que ustedes guardasen en sus corazones. 1 es que el amor del Padre nos acerca. 2, el amor del Padre nos separa. 3, el amor del Padre nos moldea nuestros anhelos. 4, el amor del Padre nos ancla en la pureza. Entonces, hermanos, primer punto. El amor del Padre nos acerca, ¿cierto? Dice, mirad cuán grande amor. A veces, hermanos, pensamos que este gran amor es solo en cantidad, y lo es. Efesios 5 dice, según la riqueza de su gracia, la cual hizo abundar. El 2:7, a fin de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Romanos 2:4, o tienes en poco la riqueza de su bondad,
Avanza y luego dice, ignorando que es la bondad quien te guía al arrepentimiento. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Hermanos, cuando contemplamos de forma cuantitativa el amor es inmenso, pero también podemos verlo de una forma cualitativa. Y esta palabra, cuán grande amor, desde una mirada cualitativa, nos da la idea que es un amor diferente. Es un amor que jamás existió. O en otras palabras, es un amor de otro planeta. Es un amor que nunca existió ni había existido hasta que el Verbo se hizo carne, hasta que el Padre manifestó este amor. Cuando la expresión usa nos ha dado, es algo pasado, pero que tiene implicancias en el presente. Es un amor que nos fue dado, pero que continúa manifestándose, expresándose. Es un regalo permanente. Seguimos disfrutando de los continuos beneficios que el Señor Jesús manifestó en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la cosmovisión secular de este mundo? Que nosotros debemos amar si somos amados, ¿cierto? Pero cuando vemos el texto dice que el Señor se dio, se entregó, Él no esperó nada a cambio. Ese es el amor del Señor. Para que seamos. Y esa expresión recorre todo el libro y te habla de la nueva identidad que tú tienes en Cristo. Eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad y debes posicionarte en eso. Por eso el amor de Cristo, de Dios, del Padre nos acerca. Porque éramos huérfanos, estábamos lejanos, estábamos destituidos. Pero ese gran amor del Padre nos acercó y nos dio la vida del Hijo. Entonces, hermanos, contemplemos este amor. Efesios 2:3 dice que por naturaleza éramos hijos de ira, pero que ahora somos hijos de Dios. Hermanos, entonces es Dios quien tomó la iniciativa, es el Padre quien toma la iniciativa. Primera en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron le dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, no por voluntad de carne, no por obras, sino por fe. Es Dios quien nos ha dado este nuevo corazón. No es algo que tú hiciste, no es algo que yo podría haber hecho. Y este es el evangelio que transforma, hermanos. Por eso es importante esta expresión. Juan dice, eso somos. Un teólogo lo colocó así. Las palabras hijo de Dios no era un mero título, sino la expresión de un hecho que debía influir en todos sus pensamientos y acciones. Debía desterrar cualquier miedo supersticioso y llenarlo con un solo pensamiento de amor siempre presente que debe sostenerlo en todas las pruebas y angustias de este mundo. 2 puntos. Eres un hijo de Dios. Y por ese amor, hermanos, hoy podemos nosotros decir, Abba, Padre. Pero también es un amor que separa. El amor del Padre es un amor que separa. Por eso dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y vemos aquí un gran contraste, hermanos. Los beneficios de ser hijos de Dios no son transferibles al mundo que no le conoce. Por eso que el que anda en tinieblas está muerto y aborrece. Y anda en pecado, no solo está, sino que anda. Pero el que está en luz permanece en él. Ama a su hermano. Oh, hermanos, por esto el mundo nos conoce. Si buscamos, hermanos, vivir en consecuencia con esta realidad de ser hijo de Dios, entonces, hermano, el mundo te va a aborrecer. El mundo te va a odiar. Juan nos va a decir aquí en la epístola, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No puedes amar al mundo y amar a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto? Si el Señor no nos hubiese dado su amor, nosotros seguiríamos amando al mundo. Entonces, en contraste con este amor del Padre, nosotros debemos tener misericordia con los no creyentes, por supuesto que sí. No se trata que el mundo nos aborrece y nosotros le aborrecemos, ¿no? Sino el propio Señor dijo, amad a los que os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Es la vida de Cristo en nosotros. En segundo lugar, hermanos, el texto nos va diciendo que la aprobación del mundo no es nuestro objetivo. El mundo nos aborrece, hermano, y cuando
un creyente intenta buscar una aprobación en este mundo, secular, en su trabajo, en una comunidad, hermano, nunca vas a encajar. Porque el mundo no le conoce a Él. ¿Esto significa entonces, hermanos, que nosotros debemos ser malos trabajadores? De ninguna manera. Los creyentes debemos, hermanos, dice, debemos hacerlo como para el Señor. Así que eso nos invita, hermanos, a ser los mejores. Con la gracia del Señor. Esforzarnos, cavar los pozos más profundos. ¿Cierto? Dar las mejores clases de música. ¿Sí? Amén, hermanos. Debemos ser los mejores por amor al Señor. Y debemos amar a nuestro prójimo. Y también debemos amar a los que nos maldicen y los que nos aborrecen. Pero, hermanos, no intentemos buscar en este mundo lugar, porque no lo vamos a encontrar. Nuestro lugar está en Cristo. Entonces, en tercer lugar, el amor del Padre moldea nuestros anhelos. Entonces, miren, hermanos, lo que dice aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aquí hay algunas transiciones al futuro. Van a hacer algunas transiciones al futuro. Entonces dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos tal como Él es. Y todo eso, hermano, está en futuro. El amor del Padre tiene implicancias futuras. Aún no se ha manifestado. Y luego un contraste que va a anclar tres cosas. Total seguridad. Entonces dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero cuando Él se manifieste. Entonces, ¿qué está hablando Juan aquí? Que el Señor Jesús va a volver. Amados, el Señor va a volver. Juan lo vio en la cruz. Juan lo vio ascender. Y ahora Juan, con 90 años, lo esperaba. Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero cuando Él se manifieste, Él está hablando de la venida del Señor. Él volverá, lo sabemos. Entonces vivimos en luz, como va a decir también el apóstol, para no tener vergüenza en su venida. Segundo, seremos semejantes a Él. Entonces, hermanos, veremos un día al final de nuestra santificación progresiva. Seremos semejantes a Él. Y esto trae mucho consuelo al corazón de aquellos hermanos que estaban siendo menoscabados por los gnósticos, que estaban siendo confundidos, que estaban dudando si eran salvos o no. Hermanos, qué tremendo ser perseguido. Yo no lo he vivido, hermano, de forma física. No sé si acá en Bolivia. Pero vemos hoy hermanos que son perseguidos. Y a lo largo de la historia de la iglesia vemos hermanos que anduvieron errantes. Hebreos 11 nos va a dar una lista de eso, ¿no? Hermanos que vivieron en cuevas, errantes de un lugar para otro. Hermanos, pero hoy enfrentamos otras situaciones y circunstancias difíciles que apremian nuestras vidas. Y de pronto en medio de las tribulaciones, que son parte, hermanos, del proceso de santificación progresiva, porque el Señor ocupa su palabra y ocupa su disciplina para formar carácter en nosotros. En otras palabras, hermanos, no podemos llegar a ser hijos maduros si no aceptamos la disciplina del Señor. Estos son los dos medios de gracia que el Señor tiene: su palabra y las circunstancias, las disciplinas, las adversidades, el dolor, el sufrimiento, para ser semejantes a Él. Amados, no menospreciemos a las tribulaciones. Miremos con gozo, hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas y en diversas tribulaciones. Hermano, Juan le estaba escribiendo a hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo confundidos y asolados por falsos hermanos, por gnósticos, que estaban siendo menoscabados. Y entonces le dice, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermano, tú aún no ves todo lo que tú eres, como Cristo te ve. El hermano Christian Chen lo expresa muy bien en un libro que se titula Piedras Preciosas. Y él ilustra allí cómo un carbón negro, oscuro, que está bajo presión, kilómetros bajo tierra, bajo presión, bajo un calor intenso, es transformado en una piedra preciosa. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Oh, hermanos, el Señor está trabajando en tu corazón. El Señor está obrando en tu vida. Las circunstancias que el Señor ordena y prepara en nuestro diario vivir. El esposo que tenemos, la esposa que tenemos, los hijos que tenemos, no son un error. Son una gracia del Señor. Los hermanos de nuestra iglesia local, hermanos, no son un error. No es que Cristian tiene que salir de la comunión. El Señor nos ha puesto para amarnos unos a otros.
finalmente le veremos como Él es. Cuando usa esta palabra, esta expresión al comienzo de su epístola, la vuelve a ocupar aquí. Pablo va a decir, pero ahora vemos como un espejo, Corintios 3:12, veladamente, pero le veremos cara a cara. Hermanos, eso será glorioso. Y quiero terminar, hermanos, con el cuarto punto. El amor del Padre nos ancla en la pureza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hermanos, esta epístola no tiene como fin llevarnos a llenar nuestra mente de conocimiento. Esta epístola tiene como fin mostrar a un creyente genuino. Por lo tanto, lo que busca la epístola, hermanos, a través de la verdad, es transformarnos. Mostrarnos la verdadera comunión y la expresión de esta comunión andando en luz y en amor. En otras palabras, hermanos, como citaba recién, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermanos, esta esperanza moldea cómo vives hoy. Entonces, tu pregunta quizás es, ¿cómo hago esto? Entonces, permítanme finalizar citando un texto de Tito 2, versículo 11 al 13. No sé si me ayudan, ¿lo podemos leer todos juntos? Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu vida expresada. Gracias por la seguridad que tenemos y que nos das por medio de tu palabra. Gracias porque también como con un espejo confrontas, Señor, nuestra realidad y nos muestras que es estar en luz o en tinieblas, entre amar y aborrecer. Gracias porque nos anclas a ese gran amor que tuvo el Padre y que ahora somos llamados hijos de Dios. Tenemos tu vida, Señor, y rogamos que estos días tú puedas limpiarnos de toda falsa doctrina, puedas limpiarnos de toda irrealidad en nuestro diario vivir y puedas llevarnos, Señor, a una doctrina, a una teología, Señor, no solamente correcta, Señor, sino también, Señor, pragmática, que nos lleve a vivir la teología que profesamos. Señor Jesús, socórrenos. Ponemos delante de ti nuestros corazones. Señor, separado de ti nada podemos hacer. Queremos rogarte que tu amor nos constriña, tu amor nos cautive, tu amor, Señor, perfore nuestro corazón y nos ancle a ti para vivir esta vida que agrada a tu corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.